Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Como usted le consta, el presidente, por iniciativa propia, esto fue una iniciativa de disposición del presidente de la República, el crear el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, con el que trabajamos nosotros en 26 mesas sectoriales en todo el país, con la participación de los empresarios de todo tipo, los gobiernos locales, los trabajadores, el gobierno con sus 6 ministros que representaban en el Consejo Consultivo, entre ellos el Frente Económico, el SRI también estuvo, la SENAE, el Ministerio de Industrias, una serie de invitados además permanentes, porque fue de puertas abiertas este diálogo. Y por el sector productivo estuvieron tanto el Comité Empresarial, presidido por el actual ministro de Economía y Finanzas, los exportadores con el FEDEXPOR, la economía popular y solidaria, estuvo la pequeña industria, estuvo también la agroindustria, estuvo la artesanía, cada uno con un representante y en permanente contacto con instituciones que siempre hacen estudios económicos, cámaras de comercio, proyectos económicos, como decir el CORPEI, las cámaras de comercio, la Federación de la Pequeña Industria, la CAPEIPI. O sea, todos estuvieron colaborando e invitados permanentemente. Y sobre todo los empresarios, que son los protagonistas. Entonces, de esto sale prácticamente esta ley que ahora el presidente entregó a la presidenta de la Asamblea el 24 de mayo. ¿Usted diría que la conclusión de este Consejo Consultivo es el proyecto de ley? ¿Se ve reflejado ahí una relación entre empresarios, trabajadores y un poco la necesidad de cambiar lo que usted ha denominado poner la casa en orden, la política de comercio? Sí. Es un producto del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, pero además de las mesas de competitividad provinciales. Recuerde usted que unos 2 meses después el presidente anunció una gran mesa de competitividad nacional, porque estamos conscientes que hay una brecha de competitividad entre Ecuador y los países desarrollados. Entonces esa brecha es la que queremos, por supuesto, es la que queremos acortar, ¿no? Porque si no somos competitivos, de nada sirve que promovamos comercio, promovamos inversiones, si tenemos un medio con baja competitividad. Entonces, muchas de estas cosas se han arreglado. Y mire usted, que sin necesidad de una ley ya se dieron pasos muy ciertos, como fueron la derogatoria de la ley de plusvalía, que tenía deprimido totalmente el sector de la construcción y todos sus sectores conexos, que son algunos, además de ser un gran generador de empleo. Tenía también la economía en sí y la incertidumbre, porque el mensaje de esta ley era un mensaje tan restrictivo y tan alarmante, castigador, que nadie quería invertir. El sector se vio seriamente afectado y para reponerse tomará tiempo. Sin embargo, estamos en la vía. ¿Qué más hubo? La reducción de las tarifas eléctricas. Esto trabajado muy de la mano por el MIPRO, porque era un clamor realmente en los costos industriales, y esta reducción ha ido hasta un 18%. Muchos empresas lo agradecen porque significa una rebaja importante y un concederle un poco más competitividad a la empresa. También tuvimos la racionalización del precio del búnker, combustible industrial, la reducción de las tasas de interés de la banca de desarrollo y de la banca pública, porque la Corporación Financiera Nacional, que es la más grande banca de desarrollo que tenemos, bajó sus tasas de interés y alargó sus plazos, y también modificó su sistema de garantías, que antes era un sistema realmente estricto, implacable. El Banco del Pacífico también, con los créditos hipotecarios, hay créditos hasta del 4 o 6%, imagínese usted. Y esto es algo que se ha ido dando paulatinamente. ¿Y eso cubre la operación del banco? Porque a veces uno podría decir, sí, que no nos pase como en el banco el anterior Banco Fomento, que cada vez y cuando había que hacer remisiones para que no se puedan cobrar ni intereses, ni la deuda. Los intereses uno diría podría perdonar, pero la deuda... Sí. Vea, tomando en cuenta el crédito hipotecario a una tasa más baja, para fomentar sobre todo un sector tan deprimido como la construcción y solucionar una necesidad de vivienda del trabajador,
Es importante porque esa es una cartera sana, porque nadie quiere perder la vivienda. Y además son débitos automáticos, estilo lo que hace el IES y el BIES. Sí. Entonces, usted compra su casa, es débito automático de su sueldo, y es una cartera sana que incluso puede ser negociada en mercado de valores. Ese es otro tema. Se han dado muchos pasos para que haya, inyectarle dinamismo al mercado de valores, que está muy deprimido en este país. En otros países los mercados de valores son 20 veces lo que es el monto que se maneja en Ecuador. Hemos trabajado en algunos sectores, dándole énfasis sobre todo a la agroindustria, porque ese es nuestro primer eje temático de desarrollo. ¿Usted está convencida que eso es? Así es. Ecuador es un país inmensamente rico que puede producir más. Necesita una política agraria más ágil que trate de incentivar la competitividad. Somos un país de sobreproducciones y si queremos desarrollar agroindustria necesitamos una agricultura competitiva. Se están dando pasos al respecto, pero realmente es un campo muy amplio y lo que nosotros sí hemos hecho es ayudar en todo esto, ¿no? Colaborar, trabajar. En el Consejo Sectorial de la Producción trabajamos con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Acuacultura y Pesca. ¿Entienden esos dos ministerios el planteamiento que usted les hace? ¿Hay una política que estamos trabajando que los tres puedan actuar? Como consejo estamos trabajando en ese sentido, articulando políticas. La verdad es que cada sector es muy complejo. Hay problemáticas históricas que vienen de antes, por ejemplo, los precios políticos. En lugar de darle competitividad, le dieron precios políticos por acallar un justo clamor de los agricultores, pero ya no es hora de eso. Los países vecinos son competitivos, porque no solo que han bajado costos, han aumentado productividad. Tienen índices de productividad agrícola altos, el doble, el triple más de lo que tenemos nosotros. Entonces, eso es algo que hay que corregir. Pero en este sentido, como le decía, agroindustria hemos trabajado muy de la mano, en todo sentido, en la industria 4.0, que significa el poner todas las tecnologías de la información existentes al servicio de la producción. ¿Por qué, por ejemplo, no un monitoreo con drones de los cultivos agrícolas para diagnosticar la presencia de una plaga que sea una amenaza o una sequía o la necesidad de riego? ¿Esa asistencia será estatal o es un emprendimiento de un sector privado? Nosotros estamos trabajando muy de la mano con los emprendedores y con la Asociación de Emprendedores del Ecuador y también con la Asociación de Software. O sea, esto es el esfuerzo de muchos y esperamos que sí, que la iniciativa viene sobre todo del sector privado productivo y ¿sabe qué? Sobre todo de jóvenes, que esto es también muy importante. Nosotros hemos trabajado mucho con jóvenes y mujeres, con la economía popular y solidaria. El MIPRO preside el directorio del CERCOP y hemos dado pautas para que el CERCOP se transparente, se eficiente, se hagan catálogos inclusivos donde esté considerada la economía popular y solidaria, sobre todo en sus servicios, en mejorar la calidad. Pensamos que, contrario a lo que se pensaba mucho antes, la compra pública puede ser un gran dinamizador de una industria nacional de calidad, porque hay estándares de calidad que se van a ver obligados a cumplir para hacer... ¿Qué necesitarían? ¿Asociarse para poder presentar paquetes grandes o dividir los paquetes para que en las provincias se adquieran? Y estoy pensando, ojalá no como los libros que acaban de vender al peso, sino que lo ideal sería la asociatividad, porque si son pequeños sobre todo, es mejor asociarse porque ahí van a poder intercambiar experiencias, van a poder aprender el uno del otro, van a tener incluso por costos acceso a ciertas calificaciones de calidad. Hable usted de sellos verdes, de sellos ecológicos. ¿Se ha planteado la idea de tener certificados de origen, ministra? Por supuesto. ¿Sí? Los certificados de origen están vigentes para el comercio exterior y son los que permiten que se haga uso de preferencias arancelarias. Lo que nosotros estamos trabajando muy de la mano es la trazabilidad y las denominaciones de origen. Tenemos tantos productos originarios de cada pueblo, de cada región. Sin embargo, imagínense, contrario a Italia, a España, que tienen miles de denominaciones de origen y que esto ha sido un valor agregado para sus productos, aquí no se ha hecho. Y estamos trabajando muy seriamente en esto. ¿Qué requerirían, ministra, por ejemplo, para una denominación de origen?
Bueno, ¿Quién? demostrar ¿Será el ministerio? el ¿O quién? ministerio los puede auxiliar, pero también hay que trabajar en esto con el IEPI y por Ya. supuesto con la Organización Mundial del Comercio. Allá tenemos un La embajador OMC. representante. Ujú. Yo estuve en un ¿Usted corto estuvo ahí? periodo y créame que yo impulsé, porque cuando yo llegué a la OMC como embajadora de Ecuador, había una posición en contra de las denominaciones de origen. No podía Total. entender, decía yo, si nosotros podríamos tener cientos de Sí. denominaciones de origen. Tenemos que un son montón además, de productos que sí, califican el para nombre eso. y el apellido del producto Ujú. para que universalmente lo identifiquen. Sí. Y que en cualquier parte del mundo pidan los dulces de leche de Rocafuerte, por ejemplo. Ya. Rocafuerte Claro. Manabí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Los sombreros de paja de Montecristi, el sombrero de pile, el sombrero más fino del mundo. De ahí salen los sombreros más finos Ya. y más caros del mundo. Entonces, imagínese usted, estamos perdiendo un valor agregado mientras no definamos y no logremos calificar esas denominaciones de ¿Qué origen. debería tener entonces para conseguir eso? ¿El ministerio va a generar este espacio? Nosotros estamos dando asesoría en eso y Ya. estamos trabajando muy de la mano con otras instituciones. ¿Los gobiernos seccionales podrían También, actuar en eso? así es, los gobiernos locales. Quiero decirle que como MIPRO hemos trabajado muy de la mano con los Ya. gobiernos autónomos descentralizados. Mire un ejemplo de esta gran relación que tenemos por el país. La semana pasada se creó el Corfo Pichincha. Ya. El Corfo Pichincha es la Corporación de Fomento al Desarrollo de Pichincha. Imagínense una unión entre la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, Ya. más el gobierno provincial de Pichincha, más la academia, la Universidad Andina Simón Bolívar, más la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, más el MIPRO, trabajando muy de la mano. Y se presentó, Para mire, potenciar productos tan novedosos que nos impresionaron, ¿no? Porque imagínese el café de altura Pichincha, café en Pichincha, Ujú. productos que existen pero que no habían sido conocidos así tan masivamente. Que A mí van me a tener sorprendió una plataforma porque de presentación. sí, yo me recorro el país y sé que hay Ujú. cafés, además tengo pasión por el Sí, café. sí, ah, ya. Entonces pruebo todos los que puedo Ya. y los califico. Entonces, Ujú. tener este café, que además es de excelente calidad, café de Ya. altura, café Pichincha. Mire, un producto nuevo. ¿Y qué nos comentaba Y muchas de el las prefecto? provincias de la sierra, en su zona de baja montaña, tienen café. Así es, casi todas. Y el prefecto nos comentaba, Gustavo Baroja nos comentaba, que él está creando una vitrina permanente para exhibición de productos De la provincia. dentro del Corfo, así es, en España, y que se iba a China con unos productores. Imagínese usted cualquier producto nuestro, Ujú. dando un ejemplo, los lácteos, que abastezcamos a una ciudad de China, no digamos una provincia, una ciudad. Estamos hechos. Claro. Es lo que ha Sí, pasado con Uruguay, por ejemplo. En la anterior Chinalac nos enteramos que Uruguay ha dinamizado tremendamente su sector de Ujú. industrializados lácteos, abasteciendo a una provincia en China. La ministra, ¿qué podría comentarnos? Nos está hablando ya de este momento, hemos iniciado el tratamiento del proyecto de ley que está ahí. ¿Cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen? Esto de la resolución de la CAN sobre los aranceles adicionales. ¿Qué es lo que usted está con iniciativa para preguntar, economista? Bueno, primero que nada, agradecerles por el espacio y sobre todo, yo sí quisiera empezar indicando que es muy difícil, creo que poner la casa en orden en apenas un año, luego de que se nos ha dejado en una situación de tanto desorden, de situaciones que no han contribuido definitivamente a una verdadera perspectiva de desarrollo. Desde este punto de vista, yo pienso que sí se han abierto por lo menos grandes esperanzas y buenas expectativas, iniciando por algo que decía Eva García, ya el hecho de haber abierto un diálogo con la sociedad civil, ¿no es cierto?, y con los sectores productivos, rompió un estilo que antes era prácticamente vedado, y sin el cual no se puede realmente hacer planificación hacia el futuro, para la producción, para el desarrollo, porque no debemos dejar de lado el hecho de que realmente la actividad productiva la hacen los sectores productivos, la sociedad, las pequeñas industrias, los pequeños emprendimientos. Entonces, desde esa perspectiva, yo quería preguntarle a la señora ministra,
todo este diálogo que se abrió, al cual ella se refirió, el diálogo empresarial, que creo que arrojó una gran cantidad, no solamente de inquietudes y demandas desde el sector productivo, sino también una serie de sugerencias, cómo van a ser sintonizadas en esta nueva perspectiva que se ha abierto, y sobre todo con un evidente anuncio de que el Ecuador va a incursionar definitivamente, o tratar de rescatar todos estos 10 años que se perdieron, especialmente en el relacionamiento internacional, a través de acuerdos comerciales en mercados que nos van a permitir, como digo, tener elementos para proyectarnos en ese desarrollo. A ver, ministra, ahí está. Además, sí. Alguien que le conoce. Sí, sí, claro, y también lo conozco, sí. Imagínense, Vinicio, de larga data, sobre todo en la parte de agrícola, agroindustrial, una autoridad. Sí, un año es poco, pero se ha hecho grandes esfuerzos, porque también yo creo que el clamor popular es de que ya en un año debería estar. Eso es lo que nos dicen todos. Sabemos, y yo le agradezco que reconozcamos eso, porque quedó el país en realidad con un desorden tal, comenzando porque la situación del fisco era terrible y usted sin dinero no hace nada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos achicado el Estado tremendamente. Sí. Hay una voluntad de disciplina fiscal. Por supuesto, lo vivimos en el ministerio. Nosotros necesitamos más gente para trabajar y hemos tenido que hacer súper productivos. Créanme que en el ministerio somos 24/7 y casi todos. ¿Sí? Hemos visto la reducción, la última reducción que el señor presidente decretó. Nos costó mucho porque no solo fue gasto corriente, y dentro del gasto corriente están sueldos, tuvimos que suprimir cargos, eficientar cargos, reducir mucho la plana del ministerio, siendo que somos un ministerio realmente transversal a todo, porque la actividad industrial va a todo. Entonces, por ese lado, y no solo eso, sino que también se ha revisado normativa, se ha agilitado procesos, se ha eliminado normativa que era un obstáculo y que obligaban a los procesos productivos a quedarse en el obstáculo en lugar de resolver. Entonces, yo creo que sí hay, lo importante es que hay otra mentalidad, hay otro criterio, tenemos que dar resultados. Aquí esta es una administración que mide los resultados y nosotros somos medidos permanentemente en el cumplimiento de nuestros compromisos, sobre todo compromisos presidenciales y ministeriales, y en los impactos. Nosotros hemos generado una nueva política industrial. Por supuesto. Estamos, sí. Por supuesto, y hay un sistema donde se mide el cumplimiento de los compromisos presidenciales, un sistema informático. Si usted no ha reportado, si usted no cumple, compromiso detenido, compromiso incumplido, y esos en el gabinete en los se que ve. Subían cualquier cosa a la semana, porque si algo se burocratizó a través de la tecnología, el CERCOP, todos estos cosas que tenían, claro, comían un montón de tiempo. Sí, todos los sistemas han sido revisados y actualizados. Incluso ahora, con un nuevo secretario de la presidencia, el sistema se actualizó, volviéndose más riguroso y más más controlador de los contenidos. Porque ahora no es cualquier evento que usted puede poner en la agenda del presidente para decir tengo 20, no. Son eventos analizados donde se dice el presidente va a poder asistir a el otro, amerita la presencia o tiene otro que es prioritario, porque somos tantos ministerios y se dan simultáneamente muchos eventos importantes y hay que tomar decisiones. Ministra, ¿qué lleva ahora a la Asamblea? ¿Qué les va a decir? Bueno, el primer informe, esto de 2 años acá, 8 años acá, 2 más para ti. Pero es importante, es que en esa explicación estábamos, ¿no? Lo de las ciudades que se incluye a Quito, Guayaquil es positivo. Y que les den 8 años, bueno, es un periodo menor, pero suficiente, pienso, para que se rehabiliten todas esas zonas de la ciudad. Número 1. Número 2, hay sectores deprimidos, profundamente olvidados, como bien dice Vinicio, son 10 años de olvido de las fronteras. Antes de los lamentables incidentes de la frontera norte, el MIPRO ya estaba trabajando en una política de desarrollo fronterizo y nosotros hemos estado en las provincias de la frontera trabajando de la mano con los gobiernos locales, con los empresarios, con la academia, con los trabajadores, para una política de desarrollo fronterizo, que por supuesto no es lo mismo al norte que al sur. Cada cual tiene sus particularidades. En las mesas de competitividad provinciales ya hemos ido y hemos hecho esa línea base. Ahora tenemos, por encargo del señor presidente, ya lista la política de desarrollo fronterizo en el norte. Y ahí, como le decía, sí amerita que haya
un incentivo mayor que en otros lados, y que se le dé los 15 años, que al sector turismo, que es el gran dinamizador, el sector turismo puede mover a todos los sectores, porque necesita de la producción de todo, ¿no? Y además, seguridad. así es, condiciones para que vengan los turistas extranjeros y para que haya un turismo nacional, pero un turismo competitivo. Que no nos digan en Santa Marta es más barato un paquete turístico de fin de semana, no. Que nos digan en Ecuador, vamos a Ecuador, con esta diversidad, con la serie de circuitos que se puede tener, porque Ecuador es un país realmente multifacético, con muchas peculiaridades. Hay provincias que tienen 15, 18 microclimas, distinto tipo de paisaje, o sea, es mucho lo que se puede explotar. Entonces, que el sector turismo y que la frontera tenga este tratamiento especial, realmente sí es coherente. Esperamos que con esto puedan despegar. De lo que usted ha escuchado, el tratamiento del proyecto de ley, ¿usted cree que se va a sostener como está? ¿Algo ustedes le dirán al presidente, oiga, esto han incluido por gusto, ratifiquémonos en lo que envió? Sí, recién nos enviaron el informe de primer debate y lo estamos analizando. Hoy día tenemos una reunión técnica previa con los técnicos de los ministerios y en la tarde una reunión con la Asamblea. Pero a nosotros sí nos preocupa y sostenemos, como MIPRO, nosotros sostenemos, entre otros puntos, el tema de los polos de desarrollo como concepto. Veníamos trabajando con la Comisión de los GATS de la Asamblea, veníamos trabajando en un proyecto de polos de desarrollo que es un concepto realmente más completo y más moderno, ¿sí? Más que las sedes, más que los parques industriales, porque un polo de desarrollo puede tener al interior una sede, un parque industrial, un ecoparque, un parque temático. El tema. Claro, porque hay diferencias. Por ejemplo, aquí hay conceptos que a ratos son incompatibles, porque una sede es un destino aduanero, donde ingresan las materias primas, maquinarias, etcétera, para producir para exportación. Eso limita el concepto de sede a productos de exportación. Pero pueden lo que hay en Cuenca, por ejemplo. Así es, o sea, una sede para exportación, pero pueden coexistir con parques industriales destinados al consumo interno, con ecoparques, con conglomerados, con otros tipos de organización. Integral, entonces, sí, en que sobre todo lo que queremos es que se fomente la asociatividad, para que los pequeños y medianos puedan hacer uso de esas ventajas competitivas que se les da, con la reducción de impuesto a la renta, de aranceles, un tratamiento especial y sobre todo la estabilidad por 10 o 15 años. Ministra, sé que tiene que irse ya justo para la Asamblea. ¿Valió la pena este año? ¿Siente que se ha recogido el diálogo que le encargaron? ¿Ha servido? ¿O le queda ahí pendiente y alguna cosa que diga, este presidente no me ha parado una zona franca? No, el diálogo ha sido muy positivo, tanto con la gente, con la ciudadanía, como con el presidente de la República, que es muy receptivo. Nosotros tenemos como producto la nueva política industrial, una política, vea, con su visión, con sus metas, ya con números, están viendo una con pantalla. Con sus pilares: investigación, nueva economía, productividad y calidad, inversión y financiamiento, y los mercados, porque generalmente se produce sin hacer una inteligencia de mercado, cuando esto es lo primero que hay que hacer.